Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día en la ayudantía vamos a ver el test de onda de ajuste. Esto es cuando nosotros queremos saber si un tipo de datos sigue una distribución, por lo tanto lo comprobamos con un test de hipótesis. Primero vamos a tener un H0, y el H0 sería cuando los datos siguen la distribución teórica, y el H1 es cuando los datos no siguen la distribución teórica. Para poder hacerlo usamos la distribución de chi cuadrado, porque este compara frecuencias observadas con frecuencias esperadas. Pueden verlo acá en la fórmula. Frecuencias observadas menos frecuencias esperadas al cuadrado dividido en frecuencias esperadas. Uno de los supuestos del chi cuadrado es que las frecuencias esperadas deben ser al menos de 5. Si alguna categoría tiene menor a 5, no se puede usar directamente porque el test pierde validez. Además, los grados de libertad se calculan con el número de categorías, menos 1, como siempre, y aparte, si nosotros estamos estimando otro parámetro, también le tenemos que restar 1. Y como siempre, para poder aprobar o rechazar la hipótesis, el chi cuadrado obtenido tiene que ser menor al chi cuadrado crítico, y en ese caso no se rechaza la hipótesis, y cuando el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado crítico, se rechaza la hipótesis. El valor esperado es la multiplicación entre la probabilidad de x igual a la cantidad específica de eventos que estamos evaluando por el total de observaciones. Lo van a entender mejor cuando hagamos los ejercicios, pero quería dar esta introducción para que pudieran entender un poco más el contexto de la materia. Ya, el primer ejercicio dice, el siguiente juego posee la mecánica de abrir contenedores de distintos tipos, con la esperanza de poder obtener una skin para algún arma. Las skins poseen distintas categorías en función de su rareza, y cada categoría posee una probabilidad asociada de ser obtenida, siendo lo más raro obtener un objeto dorado. Usted decide hacer el experimento de abrir 100 cajas y comprobar que las probabilidades de obtener una skin de cierto tipo es la correcta. ¿Es posible afirmar que las categorías de la skin siguen las probabilidades planteadas? Ya, entonces nosotros vamos a tener el siguiente H0. Es cuando las categorías de las skins siguen la distribución teórica. Y el H1 sería lo contrario. Las categorías de la skin no siguen la distribución teórica. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir toda la tabla. Tenemos una distribución teórica, datos observados, y acá tendríamos los esperados. Y después tendríamos Pearson, que es cuando ocupamos esta fórmula de acá arriba. Y nosotros sumamos estos datos, nos tiene que dar lo mismo que arriba, que son 100. Y por lo tanto estamos bien. Ahora, ¿cómo calculamos los esperados? Acá como tenemos los porcentajes, no es como que ya está la probabilidad. Entonces nosotros decimos la distribución teórica por la cantidad de datos observados, y este dato lo vamos a fijar con Fn F4 y obtenemos los datos esperados. Luego vamos a hacer el Pearson, que es la fórmula que está acá arriba. La voy a bajar para que la vean, que son los observados menos los esperados, esto al cuadrado y dividido en los esperados. Entonces acá tendríamos todos los valores, y para poder obtener el chi obtenido tenemos que sumar los valores y nos va a dar eso, ¿ya? Entonces luego acá abajo escribimos chi obtenido igual a eso, y luego el chi crítico, que usamos la fórmula que ya conocemos, que es chi_in. Arriba no nos dicen cuánto es alfa, entonces asumimos que es 0,05. Entonces escribimos 0,95. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 menos 1, 4. Cerramos paréntesis y tenemos esa respuesta. Voy a arreglar esto rápido, pero nosotros con esta respuesta tenemos un problema. Yo les había mencionado que los datos observados no pueden ser menor a 5. Aparte estamos viendo que, por ejemplo, el azul tiene 68, el morado tiene 19 y el rosado tiene 8, ¿ya? Entonces, como comparado estos valores con el de arriba, son muy chicos por lo que pierde validez. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer con esto? Vamos a reciclar la tabla y nosotros vamos a juntar el rosado, el rojo y el dorado. Basta con poder acumular el rojo con el dorado, pero si usamos los tres, va a ser mucho más válido porque el valor observado va a ser más grande y se va a parecer a los demás. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Rosado, rojo y dorado, ¿ya? Vamos a aumentar esto acá. La distribución sería lo mismo que S más este, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un 15%. Ahora, los observados, lo mismo. Tenemos que sumarlos. Este más este, ¿cierto? Y luego los esperados, que sería esto por esto, ¿ya?
Entonces ahora nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a subir, se me eliminaron las otras. Podemos ver que sigue siendo 100, 100, por lo que no nos hemos equivocado. Y acá tendríamos nuestro nuevo chi obtenido, pero acá sí cambiaría, porque en vez de tener 5, vamos a tener 3. Y como los grados de libertad son n-1, nos quedaría igual a 2. Y ahí tenemos el resultado. Si pueden ver, la diferencia entre el chi obtenido y el chi crítico es mucho menor a que lo que tenemos acá. Entonces, por eso es bueno poder agruparlo y siempre tienen que hacerlo porque así no se pierde validez. Y como todo ejercicio, tenemos que concluir dibujo. Nosotros con esto podemos decir, no hay evidencia suficiente para afirmar que las categorías de las skins se desvíen de las probabilidades planteadas. ¿Por qué? Porque el chi obtenido es menor que el chi crítico y para poder rechazar la hipótesis, el chi obtenido tiene que ser mayor al chi crítico, ¿ya? Por lo que es razonable que las categorías podrían seguir la distribución teórica, pero no podemos afirmarlo al 100%. Arreglamos la ortografía. A mí me gusta Calibri, así que lo voy a dejar en Calibri. Y me gusta color verde, así que lo voy a dejar en verde. Por lo que ahí tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. Ya. En el archivo ayudantía 5 se encuentran los resultados de las 9 primeras fechas del Campeonato Nacional de Primera División. Determine si el número de goles totales por partido sigue una distribución de Poisson. Ya. Yo puse los datos de una en el Excel que el que estaba trabajando, así que ustedes tienen que poder importarlo. Nosotros acá nos están pidiendo que estimemos esto, los goles totales. Determinar si el número de goles totales por partido sigue una distribución de Poisson. Ya. Vamos a reciclar esto, porque está en negrita. El H0 sería que el número total es el número de goles totales por partido sigue una distribución de Poisson. Y el H1 sería lo contrario. El número de goles totales por partidos no sigue una distribución de Poisson. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner acá el número de goles, luego vamos a poner los observados, el esperado y Pearson. Para poder saber cuánto es el máximo de número de goles, vamos a ver cuál es el valor máximo de todo esto. Ya es 8. Y vamos a ver cuánto es el mínimo, y es 0. Entonces sabemos que tenemos que partir del 0 y terminar en el 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. ¿Cierto? Luego, para no tener que contar esto uno por uno, saber cuántas veces hay 0 goles y todo, podemos usar este comando que se llama contar si. Ponemos esto, vamos a fijar los datos, después punto y coma, y seleccionamos este de acá al lado. Cerramos paréntesis, y acá me lo hace solito. Entonces acá yo sumo y son 72 datos observados. Entonces, tenemos el número de goles, los observados, el esperado y Pearson. Podemos ver acá que nos dan la fórmula y para poder hacerlo necesitamos calcular un lambda, ¿ya? Que sería el promedio. ¿Cómo hacemos eso? Sería el promedio de todo esto. Y ahí tenemos lambda. Para poder calcularlo, tenemos dos formas. Primero usar la fórmula que está acá arriba y multiplicarla por los datos totales, que es 72, o usar esta fórmula y multiplicarla por los datos totales. Encuentro que es más fácil usar esta fórmula. Primero tenemos que poner el número de goles, luego usamos el lambda, y luego ponemos esto, cerramos paréntesis, por la cantidad de datos, que es el total. Acá nosotros vamos a fijar esto y esto. Por lo tanto, ahí se me generan todos mis valores. Y si yo quiero sumar, vamos a tener ese valor esperado. Ahora tenemos que calcular Pearson. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? El observado menos el esperado, esto al cuadrado, dividido en el esperado, ¿cierto? Entonces nosotros volvemos a hacer esto y sumamos y vamos a tener este chi obtenido igual a esto, y el chi crítico sería lo mismo que xim. Acá tampoco me dice luego cuánto es alfa, entonces usamos 0,95, coma, y los grados de libertad. ¿Cuánto tenemos? 9, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que restar 1, pero como estamos estimando también un lambda,
restamos 2. Entonces, 9 menos 2, 7. Pero este resultado no es 100% correcto. ¿Por qué? Les mencioné antes que el valor observado no puede ser menor a 5 y estos valores son mucho más grandes, entonces se pierde validez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer de nuevo. A mí me gusta hacer el proceso largo porque puedo reutilizar los datos y así no me enredo después. Entonces yo literal copio todo y acá aquí me conviene agrupar. A ver, podemos ver que este es 6, o sea, es mayor a 5. Esto me va a dar 5. Pero si le sumo el 6 también, que sería cuando son 5 goles, me va a quedar más parecido a los números de arriba, por lo tanto va a ser más válido. Entonces voy a agrupar 5, 6, 7 y 8. Pongo igual y sumo esto, más esto, y lo puse igual. Esto, más esto. Y podemos ver que nos da 11, ¿cierto? Luego, esta parte de acá, lo mismo. Vamos a sumar esto más esto. Entonces, vamos a tener este resultado. Y el Pearson se calcula solo. Entonces, nosotros agarramos todo esto, vamos para arriba y vamos a tener este nuevo chi obtenido. No cambia el lambda, pero sí cambia el chi crítico, porque ahora en vez de tener 9, vamos a tener 6, y como tenemos que restar 1 porque son los grados de libertad y estamos estimando aparte un lambda, lo dejamos como 4. Ahora, terminamos el ejercicio, pero no completamente. Como siempre, tenemos que concluirlo. Vamos a insertar un dibujo, un cuadrado. Dado hay evidencia estadística suficiente para afirmar que el número de goles por partido podría, esa palabra es muy importante porque no podemos afirmarlo al 100%, podría seguir una distribución de Poisson. Arreglamos la ortografía. Lo voy a dejar en verde porque me gusta el color verde. Calibrí y listo. Ahora vamos a pasar a la pregunta 4. En la pregunta 4 me pregunto, la siguiente tabla entrega cantidad sobre el número de plantas de los cerros, halladas en cada uno de los 45 cuadrantes de un muestreo de una investigación forestal del Cajón del Maipo en Chile. Si el número de plantas es una distribución de Poisson, realice la prueba con un nivel de significancia del 5%. Ya, entonces tenemos que hacer lo mismo que antes. Dejé la tabla para no tener que hacerla de nuevo. Con esta frecuencia se refiere al valor observado. Entonces no se confundan, lo cambian. Y ven el esperado, ¿cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Para poder hacerlo, primero tenemos que dar un lambda. Que la diferencia del anterior es que nosotros no tenemos todos los datos, ¿cierto? No tenemos como para poder calcular el promedio de una, sino que tenemos que hacerlos con el número de plantas y el valor observado, que sería la frecuencia. Entonces abrimos paréntesis, tenemos que seleccionar S por S más S por este más este por este más este. Pues son igual. ¿Cómo que falso? Ahí y yo que. Tenemos que calcular el total también, porque tenemos que ir al total, si el promedio. Sumamos, solo paréntesis, 45. Entonces eso dividido, 45, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el lambda. Lo voy a dejar en calibrí y listo. Entonces, el esperado, ¿cómo se calculaba? Podíamos hacerlo de dos formas, con la fórmula o con este comando, que es SUNDIST, y primero tenemos que usar el número de plantas, después el lambda y después el paréntesis, por el total, ¿cierto? Pero acá vamos a fijar estos dos valores para no tener que hacer toda la fórmula y ahí me lo hace solito. Entonces yo después sumo y me va a dar ese valor. Ya, acá tenemos el valor esperado al sumarlo y ahora tenemos que calcular Pearson. ¿Cómo lo hacemos? Frecuencia observada menos las esperadas, esto al cuadrado dividido en el esperado. Se hace solo, después ponemos igual, suma, y me da ese valor. Por lo tanto, ahí tenemos el chi obtenido, esto, luego ya sabemos cuál es la fórmula. Me dicen que el nivel de significancia es 5%, por lo tanto 0,95%, luego punto y coma, y acá tenemos 7 números, ¿cierto? 7 posibles valores. Entonces, como tenemos que restarle 1, como siempre, los grados de libertad, le tenemos que restar aparte el lambda, que serían 5.
cierro paréntesis, y me da esto. Si yo voy a encerrar para dejarlo más bonito, en negrita, ya. Pero como les dije antes, el valor observado tiene que ser mayor o igual a 5. Y acá tenemos 3 números de plantas con 2 de frecuencia observada. Por lo tanto, tenemos que hacer todo esto de nuevo. Pero es más rápido porque como ya lo hice una vez, puedo reutilizar los valores. Nosotros acá vamos a agrupar 4, 5 y 6. Sumamos S más este, ¿cierto? Y el esperado, sumamos este más este. Y como tenemos todo esto, lo subimos. Hoy me equivoqué. Tenemos que subir esto solamente. Ahí arriba, se me borra todo lo otro. Me sigue dando 45, el mismo valor esperado, por lo tanto no me he equivocado. Varía el valor de Pearson, ¿cierto? El lambda tampoco cambia. Y el chi crítico, en vez de ser 5, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero como son los grados de libertad, se le resta 1, y aparte como estamos estimando el lambda también, se le resta otro, por lo que en vez de un 5 ponemos un 3 y nos da eso. Por lo tanto, nosotros podemos concluir, como siempre hay que concluir, insertamos una imagen, o sea, un dibujo, perdón, un cuadrado, que nos había resultado. Nos faltó un detalle muy importante, no definimos la hipótesis, por lo tanto no podemos concluir si no tenemos la hipótesis. ¿Qué es H0? Es cuando estamos estudiando el número de plantas. Cuando el número de plantas sigue una distribución de Poisson, y H1 es cuando lo contrario. Voy a reutilizarlo. H1 es cuando el número de plantas no sigue. Por lo tanto, ahora podemos concluir después de hacer la hipótesis y podemos decir, dado que el obtenido es menor que el chi crítico, se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Por lo tanto, hay evidencia suficiente para afirmar número de plantas por cuadrante podría seguir una distribución de Poisson con media. No, eso no es necesario. Ahora voy a arreglar la ortografía. Esta palabra es muy importante para que la usen. Podría, no puedo afirmar al 100%. ¿Ya? Lo dejo en verde, formañita y calibrí. Guardar y cerrar. Listo. Ahora vamos a pasar a la pregunta 5. Si un producto determinado de cierta empresa X tiene una distribución uniforme, entonces primero vamos a definir la hipótesis. Antes se nos olvidó hacerlo al principio. H0 es, como dice el enunciado, un producto determinado, cierto X, tiene o sigue distribución uniforme. Y el H1, hipótesis alternativa, sería lo contrario. No sigue una distribución uniforme. Ya. Acá yo lo escribí antes para no demorarme tanto. Tenemos todos los meses, concuerda con el número n. Entonces nosotros vamos a... Voy a bajar esto un poco y voy a correr esto para allá. Frecuencia observada, por lo tanto acá tendríamos la frecuencia esperada. ¿Se acuerdan qué era la probabilidad por n? En este caso, la frecuencia esperada, como tenemos una distribución uniforme, es la misma para todas las categorías. ¿Por qué? Porque por definición una distribución uniforme asigna la misma probabilidad a cada resultado posible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a calcular el promedio de las observadas. Cerramos paréntesis. Vamos a hacer un F en F4 para fijar los datos y bajamos, ¿cierto? Luego, para poder calcular el Pearson, vamos a hacer la misma fórmula de antes, el observado menos el esperado, esto al cuadrado dividido en el esperado, y dejamos que todos los datos se generen automáticamente. Y luego el total, sumamos el todo. Vamos a terminar el gráfico bien. Calibrí, está en negrita. En este caso no necesitamos agrupar porque podemos ver que todos los observados son mayores a 5.
entonces estaríamos terminando nuestro ejercicio. Nosotros decimos que el chi obtenido es lo mismo que esto, y el chi crítico sería lo mismo que chisc. Me dicen, no me dicen. Entonces asumimos que es 0,95. Y acá tenemos 12, entonces 12 menos 1 y me da eso. Por lo tanto, podemos ver que el chi obtenido es harto mayor que el chi crítico. Entonces, en este caso, podríamos rechazar. Tenemos que concluir ahora. Vamos a insertar un dibujo, como siempre. Formas, esto. Está ahí el chi obtenido, o el estadístico, mayor, rechaza la hipótesis. Por lo tanto, hay estadística para afirmar que el producto determinado de la empresa X no sigue una distribución uniforme en el. Arreglar la fotografía, achicar esto, vamos a poner verde porque me gusta el verde y listo. Se preguntarán por qué no anoté acá abajo la pregunta 3 y la pregunta 6. Todavía no han pasado en clase, así que la próxima ayudantía la vamos a ver, ¿ya? Con esto terminamos la ayudantía. Cualquier pregunta me pueden mandar un mail, conoce mi mail. Y eso, espero que hayan entendido. Muchas gracias.